primera que dije que se le iba a preguntar ayer es ¿por qué se fue a El Salvador? Y, bueno, la primera sería ¿por qué se fue a El Salvador? Porque fue y peleó 12 años. 10. 10. A 10, ya le agregué 2. La otra es que es más interesante esta experiencia de bueno, los religiosos, los católicos, cristianos encabezaban esta lucha. Y nomás en su experiencia era muy difícil para ellos, o cómo lo hacían para someterse a una disciplina militar que es de vida o muerte, matas o mueres. En una religión que dice matar es un pecado, ¿no? Y la última pregunta, que ya es más personal, es ¿valió la pena luchar 10 años en un ejército por la liberación de un pueblo? Esas serían las tres. Bueno, ¿por qué me fui? Es un poco complejo, Javier, vas a ver un poco. Bueno, mi situación aquí en Sonora era complicada. En 1981-82 se hizo complicada aquí en Sonora. Pues yo venía de una militancia ya de movimiento estudiantil, y yo estaba ya organizado en una organización, bueno, como son los marxistas-leninistas, ¿verdad?, que era la corriente socialista. Cuando yo estaba en Sonora, a mí me secuestró aquí la federal. Bueno, primero me secuestraron unos agentes secretos, serán madrinas, no sé qué, ¿verdad? Me secuestraron y me tuvieron 2 semanas pues, bajo secuestro y tortura, ¿verdad? Y más bien hoy yo analizo y creo que era una maniobra para sacarme de la mina, porque pues yo de alguna manera tenía un papel de dirigencia en ese tiempo en el sindicato. O sea, no un cargo, sino era yo de la oposición, que estábamos impulsando la lucha interna dentro del sindicato. Entonces a mí me secuestran 2 semanas pues, para correrme, para sacarme, porque yo pues, de alguna manera tenía algo de ascendencia. Entonces cuando me dicen ya vete, lo que me dijeron es la próxima vez, ¿verdad? Esta vez te vas, me dijeron, pero la próxima vez no. Entonces yo tuve la suerte de que conté con la generosidad de las compañeras de Telmex, que era un sindicato democrático pues de los pocos que había en ese tiempo, y ellas me invitaron a trabajar en el sindicato de teléfonos, y yo con mucho temor, porque yo ya veía un poco difícil mi historia. Además tenía yo algunas complicaciones con mis compañeros de aquí de la corriente, y yo estaba ya pensando incluso irme a otra organización, ¿va? Tuve algunos puntos de vista diferentes, porque había ahí unas políticas de alianzas en las que yo ya no estuve de acuerdo. Que yo venía de la experiencia del minero, y en el minero línea proletaria había tenido mucho peso. Yo los conocía, sabía cómo funcionaban ellos, sabía cómo se las gastaban ellos, ¿verdad? En el minero ellos llegaron a tener mucha fuerza, y también estaban aquí en teléfono. Yo no coincidí mucho con algunas cosas, y entonces empecé a tener diferencias. Entonces yo todo eso lo valoré, dije, bueno, yo estoy expulsado, me agarran, me van a desaparecer, tengo problemas con algunos de mis compañeros, pues no, y me invitan a El Salvador a crear una radio, a participar en la formación de una radio, no, pues me voy a El Salvador. Entonces, así fue, pues. Claro, me invitaron a través de la organización que yo pertenecía, pero tenía esas complicaciones un poco difíciles. La otra pregunta que tú me haces es un poco esa contradicción que se da entre la idea pacífica de los cristianos y la violencia. Es esa, ¿verdad? Bueno, si tú revisas el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que casi todos los profetas eran medio guerreristas, y en medio de todas esas parábolas se habla de la guerra justa. Si tú revisa a Isaías, revisa a Jeremías, revisa a muchos de los profetas, todos te hablan de la guerra justa. Hay algunos que incluso la justifican. Bueno, las cruzadas también las justificaron para hacer unas grandes masacres, ¿verdad? Pero también se habla de la guerra justa.
Y bueno, yo tengo una opinión sobre el supuesto pacifismo de Jesús. Yo lo veo un poco entre millas, el pacifismo de Jesús, ¿verdad? Yo más bien creo que era una especie de táctica del periodo, porque acuérdate que Jerusalén o Judea estaba ocupado por los romanos, era un imperio que estaba ahí de ocupación, muy violento y muy perverso además, ¿verdad? Ahí a ti te veían como agitador y te ejecutaban, o sea, te crucificaban pues, ¿verdad? Eso no fue exclusivo de Jesús, a todos los rebeldes los crucificaban, era una forma de tortura que había, ¿verdad? Y de ejecución, ¿verdad? Entonces, pues sí, había una visión pacífica, pero pues yo no sé qué tan pacífica fuera, porque en el grupo de Jesús estaban, por ejemplo, los celotes, los 4 pescadores eran celotes, que era la fracción insurrecta en ese tiempo, ¿verdad? Eran como los guerrilleros en ese tiempo, y estaba la fracción también pacifista, que era los esenios, que esos eran como de esos que se aíslan y hacen retiros y entran en un rollo ahí de meditación y ayunos. Los esenios eran bien pacifistas. Entonces yo no sé, habría que analizar bien la historia de ese periodo a ver si es cierto que eran tan pacifistas, ¿no? Porque el mismo Judas era sicario, era de la fracción que le tocaba ejecutar de los celotes, era celote, pero era de la fracción que ejecutaba Judas, ¿verdad? Es que esas cosas hay que revisarlas en la historia, porque los textos clásicos como Flavio Josefo dice muchas mentiras. Flavio Josefo era romano, era un judío romanizado, su historia está bastante tergiversada, o sea, manipulada, ¿verdad? Entonces yo no sé, acuérdate por ejemplo, hay algunos documentos que escribió don Sergio Méndez Arceo que habla sobre la necesidad de la violencia, donde dice que la violencia en determinadas condiciones se justifica, en condiciones de tiranía. En el Celante Medellín hay un pasaje donde habla de que la violencia en determinadas condiciones de tiranía permanente o prolongada se justifica. En la misma Celán de Medellín, en la reunión de obispos, eso se dijo, ¿verdad? Entonces, no es tan así que los cristianos eran tan pacifistas del todo. Y sí, eso también fue una lucha de muchos de ellos, o sea, una lucha interna de ellos que les costó a muchos asumir, hasta que vieron que estaban matando a sus, ¿cómo te diré?, a su feligresía, a su grey ahí que los asesinaban. Muchos se decidieron, pero había unos que no querían, pues. No me acuerdo el otro pregunta. Sí, valió la pena. Claro que valió la pena, o sea, pues te estoy hablando de la dictadura militar, o sea, imagínate si llegaban los escuadrones a sacar a la gente y la mataban delante de su familia, o mataban casi toda la familia, porque hubo gente que llegaron a los escuadrones y mataron a toda la familia, ¿verdad? Hubo sacerdotes que llegaron a las parroquias y los ponían boca abajo solo esperando que les dieran el tiro en la nuca. Algunos se salvaron quizá por su condición religiosa, pero así era El Salvador. Entonces imagínate de que te mataran asesinado a que mejor te murieras luchando y por lograr una sociedad diferente. Pues claro que valió la pena, o sea, sí, por 70,000 muertos, pero si no hubiera habido tampoco la autodefensa y no hubiera creado el ejército en armas, pues hubieran sido más, 150,000, 200,000, no sé, ¿verdad? Es como se dice la masacre del 10 de junio, puta sí, pero si los compas no hubieran también resistido y no hubieran enfrentado a los halcones, hubieran sido malos muertos, porque allí hubo enfrentamiento. No fue que llegaron los halcones y empezaron a matar, o sea, yo esas versiones así de que los guerrilleros, ay pobrecitos de nosotros, no, yo no las comparto. El 10 de junio, por ejemplo, hubo comandos de grupos guerrilleros que salieron a la autodefensa y que combatieron ahí contra los halcones, si no los muertos hubieran sido más. Hubo mucha resistencia, pues acuérdense,
solamente en el casco de Santo Tomás. Si eso no fue que llegaron los granaderos, y los granaderos, los estudiantes les dieron hasta por hasta por debajo de la lengua. Si por eso metieron al ejército, pues si la toma del casco no fue que llegaron y lo sacaron, si eso fue un combate de, no sé, de 2 días para sacarlos del casco, ¿verdad? Y así hubo muchos eventos donde la gente al final se radicalizó, pues, y por eso muchos se fueron a la guerrilla. Pues. Después del 68 surgen los primeros comandos urbanos, ¿verdad? De la guerrilla urbana, el CAP, los del FUS, los lacandones, todos esos compañeros venían del movimiento del 68 y ellos ahí se constituyeron los primeros comandos de las brigadas estudiantiles, pues de ahí pasan a formar los comandos armados y ya luego se constituyen en organizaciones, ¿verdad? Son las primeras organizaciones que desarticulan, ¿verdad? Sí, compañera, usted hace rato está levantando la mano. Bueno, más para compartir así, redondear, yo soy bien hereje, pero una de las razones por las cuales cuando el secuestro de las monjas y los sacerdotes en El Salvador, hubo un encubrimiento muy tremendo, un silencio de parte de la iglesia, así pues de parte de muchas de los curas de altos grados. Entonces, basado en eso, empezó aquí en este corredor, yo vengo de la frontera, armarse Radio Venceremos, pues el enlace con Radio Venceremos. ¿Para qué? Para evitar ese encubrimiento que se estaba haciendo, el gran silencio pues, de lo que estaba sucediendo en El Salvador o en América Central. Y a nosotros, yo vi cómo se formó todo el corredor de aquí, de esta parte. Llegaban a Nogales y como yo soy bilingüe, me llegaban los comunicados así de Radio Venceremos en beta, yo los cambiaba y los traducía a VHS y luego invadíamos Estados Unidos con esas verdades que se estaban negando, ¿verdad? Al pueblo norteamericano y a todo el mundo, ¿verdad? Pero fue el estímulo, fue la rabia, la frustración pues, de esas matanzas. Y pues las casas de Romero, hasta la fecha, acabamos de tener como visita en Nogales al padre Solalinde. Y el padre Solalinde también estaba en ese movimiento. Y platicamos, ¿verdad? Claro que ahora lo platicó así muy querido, porque él está tratando de ser un líder espiritual, pero que está expresando pues las verdades sobre la bestia, sobre los indocumentados de América Central, de todo ello. Pero yo veo muchos paralelismos a esto que cuenta usted sobre ese movimiento, y hasta la fecha pues tenemos el mismo compromiso. Hemos cambiado un poco la estrategia, adaptándonos, evolucionando, lo que le quieran llamar, pero siempre hay unas verdades o metodologías básicas de todos, ¿verdad? Entre una de las cosas que se me hace bien curioso, una carta de Marx le está escribiendo a Hegel y le dice: ya voy a cerrar esta misiva, le dice, porque escucho las campanas y voy a ir a misa, ¿verdad? Entonces no estamos tan separados. Yo vengo de movimiento bien tremendo, ¿verdad? De los pepinos cuando eran buenos, y parte del fundamento dentro de la familia, no nada más de mi tío Jacinto, sino de todos nosotros, era un apego así tremendo a la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería mantenía controlado a la influencia del Vaticano. Entonces, siempre
unas verdades universales, pues que las adaptamos y las utilizamos para nuestro trabajo. Y ahorita el compañero que mencionó pues la muerte de José Antonio, este muchacho que mató la migra en Nogales. Cada 11 del mes hacemos marchas, vamos a donde lo mató la migra, y allí vamos herejes, vamos cristianos, vamos políticos, vamos humanísticos, vamos gringos, mexicanos y todo, y sigue haciendo ese collage así de movimientos y de motivaciones. Eso no ha cambiado, simplemente estamos haciéndolo dentro de los tiempos y formas, pues. Bueno, todos los procesos son así, igual en la izquierda marxista se dieron esas decantaciones, o sea, yo les decía, pues es que la izquierda también tiene sus dogmas y tiene sus mitos, ¿no? Y podemos discutir algunos de sus mitos que todavía se sostienen, pero bueno, no es parte de este tema. Igual en la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica tiene sus dogmas, tiene sus mitos y también tiene sus divisiones, ¿verdad? Pues sí, ha habido un sector conservador, histórico, tradicionalista, que ve la liberación, pero solo allá, en el de arriba, ¿verdad? Y no ve la liberación de la gente aquí que vive en la tierra, en la miseria, en la injusticia, en la desigualdad, en la inopia cultural completa, ¿verdad? Entonces, esas divisiones, yo creo que las reforzaron también las ortodoxias, tanto de la izquierda marxista como de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque, como les digo, hay que estudiar un poco los periodos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, pues la jerarquía siempre estuvo como una iglesia de Estado, o sea, siempre estuvieron ligados a los intereses de la oligarquía, ¿verdad? El único caso excepcional de esta jerarquía, podríamos decir que fue Monseñor Romero, pero Monseñor Romero inicialmente era conservador, ¿verdad? Inicialmente, pues sí, pero como era un hombre honesto, porque la honestidad cuenta. Tú puedes ser muy marxista, pero si eres siempre hipócrita, eres falso, eres un fariseo, como dicen los cristianos, pues es igual, pues, es lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Monseñor Romero era un hombre conservador, pero finalmente era honesto, y en su honestidad dijo, no, pues están matando a mi pueblo, y estas son mis ovejas, y yo tengo que estar con ellos, y por eso lo mataron, porque además él estaba claro que lo iban a matar. Su último discurso lo hizo conscientemente, el discurso donde estaba llamando a los soldados a no disparar contra el pueblo, ¿verdad? Desobedezcan, dice, no obedezcan órdenes que van contra la ley de Dios. Pues lo que estaba era llamando a los soldados a insubordinarse, pues por eso lo mataron. O sea, él tomó la opción de los pobres, ¿sí? Porque se llamaba teología de la liberación, opción preferencial por los pobres. Él no era de la teología de la liberación, él asumió la opción de los pobres, que es diferente. O sea, hay matices, o sea, pues yo les doy esta diferencia. Y la mayoría de la jerarquía salvadoreña siempre fue de derecha y siempre ligada a la oligarquía. Monseñor Romero fue la diferencia. Pues por eso hoy es un personaje mundial. Y tiene que pasar naturalmente por la religión, porque así lo han visto pues como una manera de escape, y pues no se desestima la labor de los sacerdotes que lograron organizar, y pues para nosotros que pretendemos organizar para que se siga organizando la sociedad y pueda responder de esa manera, pues me parece que es muy interesante. Bueno, y yo pienso que las creencias de la gente están en su imaginario. O sea, por más que queramos separar el campo del imaginario popular de la realidad, pues no se puede. O sea, hay muchos que se incorporaron a la revolución sobre la base de sus imaginarios, ¿verdad? Por ejemplo,
hay unos que se pusieron a estudiar el Éxodo y que veían el Éxodo como parte de su realidad. Por ejemplo, todos esos refugiados que fueron expulsados de sus comunidades o de sus países, pues ellos en su imaginario estaban viviendo el Éxodo y se hicieron a la lucha sobre esa concepción del Éxodo, ¿verdad? Hay otros que se hicieron sobre la idea del reino de Dios en la tierra, porque bueno, en general la Biblia habla del reino de Dios, ¿verdad? Pero hay un reino de Dios que se habla celestial y otro reino de Dios que es aquí, o lo que llaman el pueblo de Dios, porque Jesús habla del pueblo de Dios, y eso era la versión del reino de Dios en la tierra, o sea, luchar aquí por la justicia, no en el más allá en el mar, ¿verdad? Pues yo pienso que eso está en el imaginario de la gente, y tú no lo puedes quitar, no puedes separar, decir, es que acá está lo político y acá está lo religioso. No, está estrechamente ligado, es un campo político religioso, ¿sí? No se puede separar, eso lo separaron los liberales, pero pertenece a otros siglos, no se puede ya. Bueno, sobre lo que se ha estado tratando aquí se podría decir que el ateo es revolucionario y que el creyente es reaccionario. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Bueno, es que esa visión es una visión maniquea, o sea, es la visión que nos vendieron los manuales soviéticos, de que tampoco es así como lo plantea Marx, o sea, de que o se es idealista o se es materialista, y eso se convierte en una contradicción irreconciliable. No es cierto eso, o sea, Marx no dijo eso, o sea, no lo plantea así Marx, ¿verdad? Así lo entendieron pues algunas mentes un poco estrechas, ¿verdad? De que si tú no eres materialista no puedes ser revolucionario. No es cierto, ¿verdad? O sea, está demostrado, o sea, los procesos revolucionarios. Bueno, en la independencia que usted decía, pues en la independencia los insurgentes, los que encabezaban eran parte de la jerarquía, o sea, estaban dentro de las estructuras de la iglesia, ¿verdad? O sea, no es así tan esquemático de decir, si eres idealista y tienes una creencia, pues eres de derecha, ¿no es cierto? La realidad ha demostrado otra cosa, ¿sí? Puede ser que influya, pero no es determinante. Estaban por la guerra porque pues era movimientos políticos sociales, ¿verdad? Y movimientos políticos militares pues se involucraron en esos procesos. Ahora la gente está involucrándose humanitariamente por otros procesos. O sea, es por ejemplo todo este problema de narcotráfico, los derechos humanos, o sea, el respeto a la vida, los emigrantes, la lucha por sociedad. Hay muchos grupos, incluso todos estos religiosos que se replegaron o que bajaron su perfil con Juan Pablo II y con Ratzinger, porque pues este era el sector reaccionario de la iglesia. Después de Pablo VI vino una restauración de la iglesia pues medieval, ¿va? Pues prácticamente se están reestructurando, están como reactivándose de nuevo todos estos proyectos. O sea, pues yo también soy ateo, o sea, pero eso no implica que no vamos a reconocer la función de cada quien en la historia, ¿no? O sea, el papel que ha jugado cada quien en la historia, ¿no? Yo podría decir muchas cosas también negativas de gente que antes se catalogó como bien marxista o bien comunista, ¿va? Igual la iglesia también en todos lados se cuecen habas, como dicen. Es que yo creo que... Una pequeña a ver, sí, porque usted no ha hablado, por eso se la va a dar. Es que me llamó la atención de eso, que usted es ateo y usted no lidió con ese problema, o sea, ateo. Como no, sí, yo tuve mis conflictos porque yo iba con toda esa visión marxista y hasta medio staliniana, creo yo, ¿verdad? Porque algo teníamos de stalinistas, aunque ahora digamos que no, ¿verdad? Yo cuando empecé, porque además yo en la escuela militar yo fui instructor político, a mí me tocaba dar charlas políticas,
Y cuando yo empecé a hablar, por ejemplo, con esa visión antirreligiosa, ¿verdad? Así, pues sí, empecé a tener problemas, porque los compañeros casi todos tenían ese rollo cristiano. Y entonces me dijeron, no, pues es que usted, compañero, está en contra de los principios de la revolución. Le dije yo, ¿por qué? ¿Verdad? Pues porque usted, en la revolución se nos dijo desde un principio que no estaban en contra de las creencias ni en contra de la iglesia, y usted pues, está hablando mal de nuestras creencias. Entonces yo, todo eso, un proceso, o sea, yo tuve que ir también madurando mi posición, ¿no? Adaptándola a la realidad de ese pueblo, a la idiosincrasia de ese pueblo, o sea, sí, así es. Como comentario, ¿no será como todos los proyectos que vienen del extranjero se establecen, pero no se ven las variables del pueblo? Militares, de políticos, de religiosos, ¿verdad? Ahí fue donde acordaron este plan de empezar a expulsar a los clérigos extranjeros progresistas y empezar a perseguir a los locales y asesinarlos en el 77. Después del 77 en América Latina hubo como 40 sacerdotes asesinados en todo ese periodo. Luego vino el Congreso Anticomunista de 1980 en Buenos Aires, igual se hizo una declaración contra los clérigos que eran fachada del comunismo y siguió la persecución. O sea, y otra forma que hubo también, que fue que empezaron a meter todas estas iglesias pentecostales o no pentecostales, que son de esas iglesias carismáticas, que tratan de atraer a la gente a través de su prédica, así un poco enajenante, un poco al margen de los problemas de la realidad, de que la gente no se involucre en política, ¿verdad? O sea, era como la iglesia católica antes, que decía que no había que meterse en política, pero ellos sí hacían política, los jerarcas sí hacían política, el pueblo no podía hacer política, ellos sí podían hacer política. Estas iglesias, todo esto es parte de un plan. En Chile, el plan Kissinger, que llamaban el plan Trial, que fue con el que derrocaron a Salvador Allende, estaba integrado este proyecto de meter las iglesias pentecostales, para quitar a todos esos religiosos católicos progresistas que eran cristianos por el socialismo. Pero un proyecto muy fuerte estaba por el gobierno de Allende, Cristianos por el Socialismo se llamaba. Bueno, ahí estuvo Méndez Arceo. Cuando regresó fue cuando lo fueron a agredir allá al aeropuerto, que le tiraron pintura roja encima, que lo llamaron el obispo rojo. Ahí estuvo Samuel Ruiz también, Cristianos por el Socialismo se llamaba. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la participación de aquí de nuestro compañero?